Luego, con los beta bloqueadores hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes con asma y con EPOC, ¿ok? Porque nos pueden empeorar el broncoespasmo con el que cursan este tipo de pacientes. En caso de que ustedes tengan que usar un beta bloqueante en un paciente con asma o EPOC, tienen que elegir el más selectivo, ¿ok? Entonces, dentro de los más selectivos tenemos el atenolol, bueno, que ya casi no lo utilizamos porque, bueno, no tiene tanta potencia antihipertensiva, pero sí podría ser una opción si ustedes definitivamente ocupan utilizar un beta bloqueante en un paciente con asma o EPOC. Metoprolol podría ser una buena opción porque es más cardioselectivo que los otros y por ende va a tener menos efectos a nivel pulmonar. Ok, dale a la siguiente. Bueno, los antagonistas alfa, ok, los antagonistas alfa también se utilizan para lo que es el manejo de la hiperplasia prostática. Entonces, algunos pacientes, okay, no saben que tienen efectos antihipertensivos y por ende les pueden presentar hipotensión ortostática con el uso de estos fármacos, okay. Entonces hay que tener ahí precaución. Y lo otro es los YECAS y los ARA2. Recuerden nunca utilizarlos juntos porque inhiben o actúan inhibiendo el mismo sistema, ¿ok? Que actúan sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y recuerden que tampoco pueden utilizar YECAS o ARA2 en un paciente que cursa con lesión renal aguda, no, están contraindicados, ¿ok? Dale a la siguiente. Creo que eso era lo que les quería aclarar, ¿ok? Pero siempre tengan eso bien presente, ¿ok? Ya puedes continuar entonces con... Sí, doctora, muchas gracias. Y esto era lo que mencionaba usted con lo de los algoritmos, perdón. Bueno, aquí, cuando sea un tratamiento inicial, se puede utilizar una combinación doble que, utilizamos un YECA, un ARA2 o un ARA2 y vamos más un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Y aquí se van a considerar la monoterapia para la hipertensión grado 1, que va a ser una presión sistólica menos de 150, o en pacientes ancianos mayores de 80 años. Ok, este es el primer paso, ¿verdad? Ok, para el segundo paso, que se utiliza un comprimido, puede ser combinación triple, que puede ser YECA o ARA2, más un bloqueador de canales de calcio, más un diurético. Y el último paso de este algoritmo puede ser una combinación triple más más espironolactona u otro fármaco. Pero este se va a dar cuando hay una hipertensión resistente y bueno, lo que mencionaba, pues se añade espironolactona o un diurético. Y aquí se va a considerar mandar al paciente a otro centro, a un centro especializado para más estudios. Ok, aquí se va a considerar el uso de beta bloqueadores en cualquier fase del tratamiento y si hay una indicación específica como una insuficiencia cardíaca, una angina, un infarto reciente, una fibrilación auricular o para jóvenes embarazados que estén pensando en embarazarse. Ok, el segundo algoritmo vamos a tener, como el tratamiento inicial, un YECA o ARA2 más un beta bloqueante o un bloqueador de canal de calcio. Este es el primer paso. Ese puede ser la primera combinación. La segunda puede ser un bloqueador de canal de calcio más un diurético o un beta bloqueante. Y por último vamos a tener un beta bloqueante más un diurético. Aquí se va a considerar la monoterapia para la hipertensión grado 1 o en pacientes ancianos mayores de 80, igual que en el pasado, en el algoritmo pasado. Para el segundo paso, pues puede ser la combinación triple de todos los fármacos que mencionamos anteriormente. Y aquí se va a iniciar el tratamiento cuando Espérame, te voy a interrumpir otra vez. Ok, esos cuadritos son muy importantes que ustedes los entiendan. Y de hecho, les sirven como una herramienta terapéutica. Ok, el primer cuadro, dale para atrás. Ok, este cuadro les da la pauta básica para el hipertenso, que solo es hipertenso, ¿ok? Y que no tiene ninguna otra comorbilidad.
si ustedes tienen un hipertenso grado 1, entonces en el que solo tiene hipertensión grado 1, ustedes piensen en dejarle monoterapia. Si este paciente, ahí les dice si el paciente es hipertenso grado 1, si tiene bajo riesgo cardiovascular, o si es, por ejemplo, un anciano que suele ser un paciente frágil, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden pensar de entrada en monoterapia, ¿ok? Pero si ya es un paciente con alto, que tiene, por ejemplo, comorbilidades o que tiene mayor riesgo cardiovascular o que ya es hipertenso grado 2, entonces las guías recomiendan que iniciemos con terapia dual, ¿ok? Entonces, de entrada no es que le van a dejar dosis plenas, pero ustedes pueden iniciar el paciente con dosis intermedias, ¿ok? De 2 fármacos antihipertensivos, y para la mayoría de los pacientes las guías recomiendan terapia dual, excepto esos que les mencioné, los hipertensos grado 1, los que tienen bajo riesgo cardiovascular, o aquellos pacientes que son considerados pacientes frágiles. ¿Quiénes son ellos? Los pacientes ancianos. Para la gran mayoría de los pacientes, el resto de los pacientes, entonces pensamos en utilizar terapia dual de entrada, jugando con dosis. Claro, no le van a dejar de entrada las dosis más altas, sino que dejan dosis intermedias y las van titulando de acuerdo a la respuesta que el paciente tenga, ¿ok? En general, se recomienda que una vez que ustedes inicien terapia dual, lo hagan con fármacos que vengan combinados en un mismo comprimido, porque esto va a mejorar la adherencia del paciente a la terapia que ustedes les dejen, ¿ok? Entonces, para la gran mayoría de los pacientes, ustedes pueden elegir entre un IECA o un ARA2, y adicionar a estos fármacos un bloqueador de los canales de calcio o un diurético, ¿ok? Para la gran mayoría, ¿ok? La gran mayoría de los pacientes puede que les respondan ahí a esta terapia dual, pero en general, si no les responde y el paciente, ustedes todavía no llegan a las metas de control terapéutico, entonces ustedes adicionan a la doble terapia una terapia adicional, y lo dejan al paciente con triple terapia. Entonces pueden dejar un IECA o un ARA2 más un bloqueador de los canales de calcio y un diurético, ¿ok? Ya cuando el paciente no les responde a 3 fármacos, ¿ok?, a dosis plena, entonces ustedes tienen que ir pensando en que este paciente es un paciente hipertenso resistente al tratamiento. Cuando tenemos este perfil de paciente, lo más importante o lo que ustedes deben de descartar es que el paciente tenga una causa secundaria de hipertensión arterial, ¿ok? Y en general siempre se adiciona a la triple terapia dosis baja de un mineralocorticoide, y generalmente de los más utilizados son es la espironolactona, dosis de 25 hasta 50 miligramos al día, ¿ok? Generalmente eso es lo que agregamos al hipertenso resistente, pero también se pueden utilizar otras categorías farmacológicas como un bloqueador alfa, como es la alfametildopa, o podríamos agregarle un beta bloqueante. Pero en general este es el proceso escalonado que ustedes van a seguir en la mayoría de los pacientes. Entonces tienen que tener este algoritmo grabado en su cabecita. Dale al siguiente cuadro. Ok, este cuadro, si ustedes leen el comentario, ok, es la estrategia farmacológica que ustedes van a utilizar si ustedes tienen un paciente hipertenso que tiene enfermedad coronaria, ¿ok? Entonces, no es que todos los algoritmos son iguales, no. Entonces, ahí les va diciendo para qué perfil de paciente es este. Entonces, si ustedes tienen un hipertenso con enfermedad coronaria, hay 2 piezas fundamentales que debería de tener este paciente. Una de ellas es el IECA o el ARA2, que ambos fármacos nos van a impedir el remodelado del ventrículo, ¿ok?
Y número 2, este paciente debería de tener como segunda opción, no segunda opción, tendría que tener agregado en su esquema terapéutico, siempre que lo tolere, un beta bloqueante, ¿ok? Porque el beta bloqueante nos va a reducir el consumo de oxígeno por parte del miocardio, ¿ok? Si el paciente no les tolera un beta bloqueante, entonces podrían utilizar un bloqueador de los canales de calcio, ¿ok? Bueno, pueden jugar ahí con las dobles o triples terapias utilizando esas categorías farmacológicas, ¿ok? Pueden llegar hasta la triple terapia, y en caso de que el paciente no le responda a la triple terapia, entonces adicionan espironolactona, ¿ok? Ahora daré al siguiente perfil. Y luego tenemos este es el siguiente perfil, que generalmente este es el paciente que es hipertenso y que tiene enfermedad renal crónica, ¿ok? Generalmente el paciente hipertenso con enfermedad renal crónica va a ocupar un IECA o un ARA2 que nos retrase el avance de la nefropatía de base, ¿ok? Y generalmente adicionamos un bloqueador de los canales de calcio, ¿ok? O pueden utilizar también un diurético, pero los preferidos para este grupo de pacientes son los diuréticos de ASA, ¿ok? Pueden jugar con la triple combinación. Si con la doble terapia no les responde el paciente, pueden jugar con la doble terapia entre un IECA o un ARA2, bloqueador de los canales de calcio y un diurético, ¿ok? Y en caso de que este paciente sea resistente a esa triple terapia, entonces lo ideal es que ustedes adicionen un beta bloqueador o un bloqueador alfa. Por eso es que van a ver que con mucha frecuencia se utiliza Aldomet, alfametildopa en los pacientes renales, ¿ok? Y ya, sí podrían ustedes adicionar espironolactona, pero tendrían que ustedes adicionarlo con mucho cuidado, ¿ok? En este grupo de pacientes hay que adicionarlo con mucho cuidado, porque este tipo de pacientes les harán hipercalemia como efecto secundario, y en general no está indicado que utilicemos espironolactona si el paciente tiene una tasa de filtrado por debajo de 30, ¿ok? Bueno, otro punto importante aquí en este esquema es que ustedes utilizan IECA o ARA2 siempre que ustedes ya se aseguren de que es una nefropatía crónica y que en realidad que no está agudizada la nefropatía de base. Porque si es una lesión renal aguda o ustedes sospechan que el paciente tiene una nefropatía crónica pero está agudizada, cuando hay una lesión renal agudizada no pueden utilizar IECAS ni ARA2, están contraindicados, ¿ok? Porque les van a exacerbar la falla renal, ¿ok? Dale para la siguiente. Ese es el último algoritmo, doctora. Ya por último, solo como el objetivo. Bueno. Y esto es bien importante que ustedes lo manejen, ¿ok? Deben de manejar los objetivos terapéuticos a los cuales deben de llevar al paciente, ¿ok? No todos los pacientes ustedes los van a dar con 120/80 de presión arterial, ¿ok? Eso va a depender, el objetivo terapéutico va a depender de la edad del paciente, ¿ok? Debemos de ser más estrictos con los pacientes que son jóvenes y solemos ser más permisivos en aquellos pacientes que tienen arriba de 80 años, porque esos pacientes ya se consideran pacientes frágiles. Si lo llevamos a cifras tensionales de 160, ¿ok? Ese paciente probablemente va a andar con datos de hipovolemia o podemos fallar riñón, ¿ok? Por causar descensos demasiado drásticos de la presión arterial. Entonces, en pacientes jóvenes somos un poco más estrictos, ¿ok? Y si ustedes se fijan,
las metas terapéuticas son más estrictas, a diferencia de los pacientes ancianos donde el umbral terapéutico se eleva un poco, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tienen dudas o preguntas respecto a este tema o les ha quedado todo claro. Todo claro, doctora. Claro, doctora. Bueno, si todo está claro, entonces vamos a ir con el siguiente tema, ¿ok? Que sería síndrome metabólico. Traten de ustedes estar pendientes de las clases, ¿ok? Porque